Hoy en la entrevista de France 24 hablaremos sobre el futuro político de Ecuador a pocos meses de las elecciones presidenciales y legislativas, donde expresidentes y exvicepresidentes se enrutan en la carrera por los comicios. Nos acompaña Jacobo García, sociólogo, politólogo, máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca y analista y consultor especializado en investigaciones de opinión pública y comportamiento electoral. Gracias, Jacobo, por estar con nosotros y comienzo preguntándole. En febrero del 2021, Ecuador tiene su cita electoral en medio de la pandemia y de un revuelo político por quién seguirá en la presidencia. ¿Cómo ha sido el uso político de la crisis sanitaria? Bueno, muy buenos días y un gusto, encantado de estar con ustedes. Creo que la gestión de la pandemia ha sido bastante deficiente y hablo a nivel objetivo y a nivel subjetivo. Es decir, a nivel objetivo, si vemos las cifras de fallecidos, de contagios y diferentes episodios que han sucedido en estos meses, creo que ha dejado mucho que desear. Y si vemos las cifras subjetivas de opinión pública, vemos a un gobierno con unas cifras de credibilidad y aceptación muy bajas, bajísimas. Todos los estudios lo señalan entre los gobiernos con menor credibilidad de la región. Y esto en parte, si ya bien se venía arrastrando de hace tiempo, en parte es por una gestión que se considera que ha sido bastante deficiente, ¿no? Ya antes de la pandemia, Ecuador enfrentaba una crisis económica que tendrá que asumir quien llegue al cargo en mayo del 2021. El oficialismo hoy en cabeza de Lenín Moreno está catalogado, como usted ya dijo, de impopular. Y esto tiene que ver mucho también con el paquetazo que lanzó el presidente, que incluyó el fin de 40 años en ayudas en los precios de las gasolinas y del diésel. ¿Se cobrará esto en las urnas? Sí, sin duda. Y de hecho, esto fue un punto de inflexión en esta baja popularidad del gobierno, ¿no? Recordemos que esta medida de eliminar el subsidio a la gasolina, lo que conllevó fue una gran movilización digamos, derivó en un estallido social, ¿no? Que paralizó al país durante varios días. Y esto obviamente generó un descontento que, como decía yo antes, se sigue arrastrando hasta el día de hoy. Entonces, sin duda que esto se va a ver reflejado en las urnas porque además desde entonces la economía no se ha recuperado y con la pandemia lo que vemos es que, al contrario, la economía va cada vez peor, han aumentado las cifras de desempleo, de informalidad y esto va a ser un gran factor en las elecciones, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el expresidente Rafael Correa? ¿Podría perseguir el exmandatario una banca legislativa? Recordemos que tiene una condena por cohecho y además que es investigado en otras 20 causas. Bueno, esto va a depender de varias cosas. La primera razón es, tiene que haber una sentencia ejecutoriada para que esto lo impida ser candidato. Y esta sentencia está, digamos, en la última fase, en el último recurso, que se llama el recurso de casación. Entonces, hasta que no concluya esto, por esa vía no podemos decir que todavía no pudiera ser candidato. ¿Ok? Pero hay otro elemento, y es que en el reglamento del Código de la Democracia y del CNE, a la hora de inscribir una candidatura, se solicita que el candidato esté presente físicamente. Si es para binomio nacional, que esté presente en el país, y si es para asambleísta, en este caso del exterior, que esté presente en el consulado, ¿no? O embajada respectiva. Y aquí es donde hay un problema, porque hay quien señala que podría presentarse la fuerza pública del orden en este consulado, en este caso en Bélgica, que es donde reside el expresidente Correa, si él quisiera ser candidato a asambleísta, y pudiera ser aprehendido, aunque aquí hay una discusión en Ecuador a nivel jurídico y legal si esto se puede hacer o no se puede hacer, pero para cerrar la idea, digamos que a día de hoy es bastante complicado que él pueda ser candidato a alguna dignidad y en caso de serlo, lo más factible sería ser asambleísta del exterior, pero con el problema que le comentaba yo antes, ¿no? Bien, pues le agradecemos por sus impresiones y nos queda en el tintero el caso del expresidente Abdalá Bucaram, quien fue presidente de Ecuador por 6 meses tras una destitución y que lanzó su precandidatura a las presidenciales el 9 de agosto, pero 3 días después fue detenido por presunta participación en delitos de delincuencia organizada. Siga con nosotros en France 24, tenemos más para ustedes.